el programa de debates líder desde hace 22 años en la televisión de Honduras. Con la dirección de Renato Álvarez. Lo que se viene aquí con este rompimiento. Y la presencia de invitados de altura para abordar los temas relevantes. Participe cada mañana con sus sugerencias y comentarios en nuestras secciones de opinión con Luz Madrid. Frente a frente, en vivo, de lunes a viernes, 7 de la mañana. Y en repetición de lunes a viernes por Mega a la 1 de la tarde. Y después de TN5 Estelar por Canal 5, el líder. Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Las cifras hablan por sí solas. En lo que va del año, más de 300 menores han perdido la vida de manera violenta, lo que hace a Honduras una nación que no quiere, aprecia y respeta a sus niños y niñas, de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Es una cifra alarmante, da horror esta cifra, la cual debe ser revertida por la familia, por la comunidad, por las alcaldías municipales, por medios de comunicación y principalmente por el Estado de Honduras. Y es que las estadísticas deben hacer reflexionar a un gobierno que está con los brazos cruzados. Según Espinal, por primera vez en Honduras durante el 2022 se ha registrado la muerte de 18 menores de 0 a 5 años. De 6 a 10 años se registran 4 decesos, mientras que de 11 a 14 años, 25. De 15 a 18 suman 129 y de 19 a 21 años, 204 muertes. Desde las organizaciones defensoras de la niñez urgen a la administración de la presidenta Xiomara Castro reactivar el Consejo Nacional de Garantías de Derechos de la Niñez y Adolescencia, ya que en los primeros 9 meses de gobierno solo se ha demostrado lentitud para dar respuesta a ese sector. Nuestra demanda a la presidenta de la República es que logre instalar urgentemente el Consejo Nacional de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia, que es la máxima autoridad en el marco de la creación del Sistema Integral de Garantías de Derechos de Niñez. De igual manera sugieren que se apruebe urgentemente la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, que se cree la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, promesa actual del gobierno, al igual que se reactive la Unidad de Investigación de Muerte de Niñez bajo la responsabilidad del Ministerio Público. Vázquez asegura que también hicieron entrega a la pasada administración la hoja de ruta nacional para prevenir y reducir toda forma de violencia hacia la niñez y juventud, pero la misma no ha sido desempolvada por el gobierno de Castro. Así es que lo único que nosotros estamos esperando es que se giren directrices al más alto nivel para que se encuentre un verdadero mecanismo de coordinación interinstitucional y que sea la sociedad civil, el gobierno, los gobiernos municipales, la cooperación internacional, los grupos de base comunitaria, que estemos trabajando alrededor de dar respuesta. En los últimos días la ola de violencia se ha ensañado con los menores y con las mujeres, y desde el gobierno aseguran que están claros de las acciones ejecutadas en lo que va de la actual administración, pero afirman que sin un poder judicial que acompañe esas acciones, la batalla será ganada por la impunidad. No camina el poder judicial. No marcha la justicia en Honduras. ¿Por qué? Esa pregunta sí queda en el tapete. ¿Por qué no marcha el Poder Judicial? ¿Por qué la impunidad cada vez crece más? Desmedidamente. El UNICEF sugiere al gobierno a través de las alcaldías iniciar con medidas inmediatas, como la implementación de rutas seguras para los infantes, con el apoyo de presencia militar y policial en los barrios y colonias. Hola, muy buenos días. Ayer uno de los invitados me decía, pero dele seguimiento a este tema de la muerte de menores, porque si usted hace un programa sobre niños, sobre la situación de la niñez y los menores 2 veces al año, no va a incidir tanto. Dele seguimiento, me recomendaba uno de los invitados del panel de ayer lunes. Y tiene toda la razón, tiene toda la razón.
Porque como les decíamos ayer, no es normal que 383 menores, es la cifra oficial que maneja COIPRODEN. 483 menores hayan muerto de manera violenta en lo que va de 2022. Usted puede ya interpretar como natural las muertes de adultos mayores, de mujeres y hasta de menores, porque hay gente que les parece que eso solo se enmarca en la violencia que prima en el país desde hace ya varias décadas, pero no podemos volvernos tan indiferentes a las muertes violentas de grupos tan vulnerables como las mujeres y los niños. Los niños sobre todo, que hayan muertes, que hayan homicidios de menores de 0 a 5 años, como lo dijo las Naciones Unidas en Honduras. Es un horror, es un horror que hayan muertes comprendidas entre 6 y 10 años de manera violenta. Es un horror, como es un error cualquier muerte de un menor. Claro, algunos dirán, sí, pero es que hay niños que ya a los 13, 14 son reclutados por las maras. Ya arriesgan sus vidas a ser reclutados por las maras. Ya ponen en peligro sus vidas. Pero bueno, ese es un problema del Estado, que un menor a los 12, 13 años haya sido reclutado por las maras. Eso solo refleja una disfunción y falta de política pública en el Estado de Honduras. Y el Estado de Honduras no lo construimos a partir del 27 de enero a la fecha, para que no se vaya a malinterpretar. El Estado lo hemos construido desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, nuestra reflexión va hacia la historia, al presente y hacia la historia. Ni siquiera esos niños que mueren de manera violenta, por los riesgos que implica asociarse a una mara, lo debemos ver como natural. Si los ha reclutado la mara es porque esos hipotes no han tenido la oportunidad de salir adelante por otras vías. Entonces, por eso este día, fíjense bien, este día en que nace el habitante 8.000 millones en Honduras, no estoy hablando de disparates. Es que hoy lo vamos a celebrar como que el habitante 8.000 millones nace en la República Dominicana, pero no, puede ser aquí. Hoy oficialmente nace el habitante 8.000 millones en el planeta. Si no, remitámonos a esto que les tengo aquí y que publica, bueno, ya la tenía conectada. Hombre, ya la tenía conectada y a mí me afectan estas alteraciones. No puedo disimularlas. Bueno, pero me voy a conectar de nuevo. La humanidad supera los 8.000 millones de personas. El 80% del crecimiento demográfico se ha producido, según la ONU, en países en vías de desarrollo, sobre todo por la falta de acceso a servicios de planificación familiar para las mujeres, que a menudo no pueden decidir si quieren tener hijos ni cuántos. Los expertos advierten de las consecuencias para la seguridad alimentaria y la crisis ambiental y sitúa la igualdad de género en el centro del debate. Miren esta fotografía, miren este bebé tan lindo. Bebé 8.000 millones, bebé 8.000 millones. El nacimiento de Damián ha generado gran expectación en la República Dominicana por ser el bebé que simbólicamente representa el primero en nacer en el país en el día que el mundo ha alcanzado 8.000 millones, hoy 15 de noviembre de 2022. En lo que usted tarda en leer esta frase, se han producido 65 nacimientos en el mundo. En ese mismo tiempo, 32 personas habrán fallecido. Eso supone un crecimiento poblacional de 33 humanos más en una oración de unos 15 segundos. Si yo emito una oración de 15 segundos, en esos 15 segundos nacen 33 humanos más. Y así, a razón de 70 millones de personas adicionales al año.
la humanidad alcanza este 15 de noviembre de 2022. ¿Qué fecha tenemos hoy, Luz Madrid? En voz alta, en voz alta. ¿Qué hoy fecha es 15 tenemos de noviembre. 15 de noviembre. 15 de noviembre. Pues en esta fecha, 15 de noviembre, la humanidad alcanza un total de 8.000 millones de almas sobre el planeta. La verdad que para aspectos mediáticos la ONU dijo, celebremos el nacimiento del habitante de 8.000 millones en la República Dominicana. Pero ese habitante, 8.000 millones de repente, ya nació este martes en nuestro país. Según los datos de la ONU, el 80% de este incremento demográfico se da en los países en desarrollo. La causa principal es que donde las mujeres carecen en mayor medida de servicios de planificación familiar y en la práctica no tienen poder de decisión sobre si tener hijos, cuándo ni cuántos. Las consecuencias de este crecimiento, advierten los expertos, pueden ser devastadoras si no se satisfacen las necesidades básicas de todos los que estamos y los que vendrán. Teniendo en cuenta a la vez los perjuicios al medio ambiente, la ONU ha planteado esta fecha como una oportunidad para atraer la atención ante el reto demográfico. Evita calificar el rápido crecimiento poblacional de problema, pero subraya que pone en riesgo el desarrollo sostenible y coloca en el centro del debate la igualdad de género. Los 46 países menos adelantados se encuentran entre los de más rápido crecimiento del mundo. Se prevé que muchos de ellos dupliquen su población entre 2022 y 2050, lo que supondrá una presión adicional sobre los recursos y un reto para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, advierten los autores del último informe del Fondo de Población de Naciones Unidas. ¿A dónde queremos llegar? Cuando hoy, oficialmente, este bebito que ven en pantalla ustedes, Damián, nacerá en la República Dominicana y ha generado una gran expectación el nacimiento de este bebé, que simbólicamente representa el primero en nacer en el país caribeño en el día que el mundo ha alcanzado 8.000 millones. Pero Damián puede ser Pedro, que nació a la 1 de la mañana de hoy en el Hospital Escuela. Damián, que no sé si ya nació hoy o va a nacer en los próximos minutos en Santo Domingo o cualquier pueblo de la República Dominicana. Puede ser Marta, que nació hoy en un hospital de Comayagua, en un hospital de San Pedro Sula, o de cualquier otro centro hospitalario público o privado del país, o con una partera en algún lugar de la geografía nacional, convirtiéndose en el habitante número 8.000 millones que nace este 15 de noviembre de 2022. Entonces, la pregunta de esta mañana, relacionado con este tema y con todo lo que estamos viviendo con los niños hondureños, con los menores hondureños, se las traslada de inmediato la periodista Luz Madrid. Adelante, Lucecita Madrid. Buenos días, Renato. Buenos días a nuestros panelistas, televidentes. La pregunta del día en pantalla para que usted pueda debatir también a través de redes sociales. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que el habitante 8.000 millones que nace hoy en Honduras muera de manera violenta como los 483 homicidios de menores que se han registrado en lo que va del año 2022? La pregunta en pantalla para usted, para que pueda opinar. Un enlace directo obtendrá escaneando el código QR en la parte inferior de la pantalla. Recuerde también que puede ver esta transmisión en vivo a través de TVC Play y dar la cara ante este tema del día al 9957-9532. También escribirnos a través del WhatsApp 9773-6065. Renato. Solo te pido dos cosas: que me repitas la pregunta y que socialices una vez más el teléfono para que los hondureños den la cara en frente a frente. De la cara a través del 9957-9532, donde va a recibir un enlace vía Zoom y poder debatir en esta pregunta del día. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que el habitante 8.000 millones que nace hoy en Honduras muera de manera violenta como los 483 homicidios de menores que se han registrado en lo que va del año 2022? Opine con nosotros. Y nos enfocamos hacia ese punto, pero la pregunta puede ser más amplia.
¿Qué debemos hacer para que el habitante 8.000 millones que nace hoy en Honduras tenga éxito? Saque la primaria, saque la secundaria, ingrese a alguna universidad. ¿Qué debemos hacer para que el habitante 8.000 millones, como el bebé Damián de la República Dominicana, tenga oportunidades de nacer en un lugar donde no haya violencia, donde no tenga que refugiarse en las maras para la seguridad personal y de la familia? ¿Qué hacer para que Martita, la habitante 8.000 millones, que de repente ya nació, va a nacer en el Progreso, tenga una cancha deportiva, tenga buenas escuelas públicas, tenga buenos colegios públicos, tenga canchas deportivas donde practicar cualquier deporte, tenga futuro, tenga éxito? ¿Qué hay que hacer para que Pedrito, que seguramente ya nació en Gualala o en Mangulile, sea una persona que rompa el ciclo de pobreza de su familia y viva con dignidad? La pregunta hoy que ha nacido o está por nacer el habitante 8.000 millones, seguramente ya nació el habitante 8.000 millones, porque si en una oración mía de 15 segundos nacen 33 humanos más, seguramente ya nació en Honduras el habitante 8.000 millones este martes 15 de noviembre de 2022. ¿Qué hacer entonces para que este bebé o para que esta beba que nació hoy en Honduras convirtiéndose en el habitante 8.000 millones no sea una persona que se sume a esas estadísticas de homicidios de menores entre 0 y 5 años? Homicidios de menores en Honduras entre 0 y 5 años. Para hablar del tema esta mañana, don Juan Mariano Planels, director de Save the Children Honduras. Para mí es un orgullo, es un honor, es un placer tener a un hombre dedicado a trabajar por los menores. Don Mariano, bienvenido a Frente a Frente. Gracias. Es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias, buenos días. Como lo es también tener al director ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos, COIPRODEN, Wilmer Vázquez. Bienvenido, Wilmer. Muchas gracias, también es un placer tenerte. Igualmente. Y don José Ruelas, activista de derechos humanos y exdirector de Casa Alianza, que lo tenemos de manera virtual, a José Ruelas. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Renato. Buenos días también a Mariano y a Wilmer. Es siempre una alegría encontrarles, aunque bueno, los temas que hablamos muchas veces no son los más felices para el país y para la niñez hondureña, pero creo que es un foro donde se pueden aportar experiencias e ideas de lo que se puede hacer a nivel familiar, comunitario y nacional para que nuestra niñez esté protegida y crezca y se desarrolle con salud y educación. Muchas gracias, José. Antes de ir a la pausa, ya es algo muy personal con Wilmer, porque me acordé en este momento, sabes que se murió doña Pastora Gurcia de Sierra. Anoche que lo pusiste me di cuenta. Se murió doña Pastora Gurcia de Sierra, que es parte de nuestra familia, Así que me gustaría, Carlos, si a la brevedad posible tú me puedes bajar esta fotografía, porque a las 8 de la mañana, la van a sepultar a doña Pastora Gurcia de Sierra, una honorable dama que conocí en los años 60 en el municipio de San Ignacio, en Francisco Morazán. Conozco a su esposo, don Adán Sierra, a todos sus hijos, Reina, Sobeida, a todos, Adán, a todos. Ella será sepultada en el Jardín de Paz San Miguel Arcángel en aproximadamente unos 45 minutos. Fue velada en la funeraria Espíritu Santo. Ella es doña Pastora Gurcia de Sierra, la tía de
de los primos Agurcia Vázquez. La tía de los primos Agurcia Vázquez. Así que nuestra solidaridad con Roger y todos los Agurcia Vázquez y toda la familia de doña Pastora y de Adán Sierra, el jefe del hogar, a todos sus hijos, nietos, nueras y todo lo que esta honorable dama junto a Adán Sierra procrearon. Sentimos la muerte de esta dama. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. 57 postulantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia quedan fuera del proceso. Es decir, no pasaron la prueba del conocimiento, la prueba de conocimiento que les practicaron ayer. Obtuvieron una nota abajo del 75%. Entonces, según el titular de Tu Nota, ya con esa situación de que no pasaron el examen de conocimiento, pues quedan fuera del proceso. Y en el proceso solo quedan 116 que sí obtuvieron buena nota y uno que se ausentó, uno que no tuvo el valor. No sé si es hombre o mujer, mejor no voy a hacer ese examen de conocimiento porque no estoy preparado. Se ausentó. 57 reprobados y 116 que siguen en ese objetivo de que la Junta Nominadora los incluya en la lista de al menos 45 abogados notarios que enviará al Congreso para que escoja 15 magistrados de la futura Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República. Honduras se abstiene de votar para exigir que Rusia pague reparaciones a Ucrania. Entre los países que se abstuvieron, muchos dijeron ser favorables al pago de reparaciones a Ucrania. Repetimos, Honduras se abstiene de votar para exigir que Rusia pague reparaciones a Ucrania. Son dos de los muchos titulares del contenido amplio, informativo y de entretenimiento que usted puede encontrar en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. ¿Puede opinar en nuestro tema del día? ¿Qué tenemos que hacer para evitar que el habitante 8.000 millones que nace hoy en Honduras muera de manera violenta como los 483 homicidios de menores que se han registrado en lo que va del año 2022? Opine con nosotros. Puede enviar su mensaje de WhatsApp al 9773-6065. Renato. Solo vamos a hacer una corrección con esa pregunta. Ya nació, tuvo que haber nacido. A esta hora en Honduras ya han nacido al menos unos 5 niños de hoy 22 de noviembre, rectifico. Hoy es 15 de noviembre. En vez de decir que nace hoy, que nació hoy en Honduras. No sé en qué hospital, pero yo estoy seguro que al menos 5 nuevos catrachos han nacido en lo que va del 15 de noviembre de 2022. ¿Por dónde comienzo? ¿Por la juventud? ¿Por la experiencia? No. Yo me voy siempre por la experiencia. Ahí se acumula mucho conocimiento, mucha sabiduría. Y por eso voy a iniciar con Juan Mariano Planes, director de Save the Children Honduras. Mariano, seamos puntuales porque no quiero que pase el tiempo y repitamos lo que ya ustedes han dicho infinidad de veces o lo que ya el pueblo hondureño sabe. No es normal en un Estado de derecho cuya Constitución habla de proteger a los niños que en lo que va del año hayan 18 homicidios de menores entre 0 y 5 años, que en las últimas semanas hayan homicidios de niños de 10 y 14 años y que en lo que va de 2022 tengamos
una cifra. 112 menores de 18 años. Entonces, 112 menores de 18 años. Léeme completamente esos datos, Wilmer, para luego escuchar a Mariano. Son 483 personas menores de 30 años que han perdido la vida en lo que va de este año hasta el 31 de octubre. Pero de estos son 112 entre los 0 y los 18 años y 371 entre los 19 y los 30 años de edad. ¿Qué les parece? Repetime, hasta los 12 años, la entre cifra de 0 y homicidios. 18 años, 112 muertes violentas. Y entre los 19 y los 30 años, 371. Mira, si ya se me hace difícil entender un homicidio de un menor de 12 años, se me hace intolerable pensar que hay homicidios entre 0 y 5 años, homicidios de menores en esas edades. Es inaudito. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué garantía de nacer en un país que lo va a proteger, en un país que no lo va a asesinar entre 0 y 12 años? Tiene el habitante, el catracho, 8.000 millones que nació en algún lugar de Honduras este día, don Juan Mariano Planels. Sí, buenos días, de nuevo. No hay duda que las condiciones en que en este momento se dan en el país nos pone como el número 1 en América de muertes. Y lo somos, según las estadísticas. Lo somos según las estadísticas. Así es, somos el número 1. Homicidios de menores. Mientras sigamos no haciendo un esfuerzo conjunto, el Estado, las organizaciones, la empresa privada, las comunidades, la población, los padres, las madres, haciendo un esfuerzo conjunto, vamos a seguir en esta situación. Ese 50-53% de pobreza extrema que tiene el país es enorme. Ese 73% de la pobreza total nos está llevando a esta situación. No hay duda que es el fundamento principal de lo que nos está pasando a nuestras familias en este país. Sin duda alguna, mientras nosotros, la cooperación internacional, el gobierno, no hagamos más acciones contundentes, más fuertes, en este momento estamos trabajando las organizaciones que pertenecemos a COIPRODEN. Save the Children está trabajando, tenemos una alianza fuerte con el sistema de Naciones Unidas, tenemos una actividad muy fuerte con UNICEF y juntamente con ACNUR y con OIM en esos temas de la niñez. Y hacemos un trabajo enorme con ellos, con la cooperación. Pero nos hace falta ser más contundentes, tener mayores recursos y ser más fuertes en cuanto a apoyar. Nosotros tenemos todo un trabajo desde La Mosquitia hasta Copán, hasta el sur de Honduras, con las escuelas. Esas escuelas que requieren una mejoría en sus instalaciones físicas, que requieren un apoyo mayor para que las niñas y los niños asistan a la escuela y se queden estudiando en la escuela. No se divida la familia hondureña, es el otro factor que nos está afectando. Esa división de la familia hondureña por la migración es el otro factor que nos está afectando tremendamente, y nosotros como Save the Children estamos trabajando a nivel comunitario, a nivel de las colonias de Tegucigalpa. Nos fascina estar ahí, nos gusta estar en estas colonias apoyando las escuelas. Ustedes lo saben, esas escuelas, las directoras, los docentes de esas escuelas donde nosotros estamos, tienen un criterio enorme hacia lo que es la niñez, tienen un trabajo enorme y muy positivo y de mucha solvencia para apoyar a la niñez, pero nos hace falta ser más contundentes aún más y ampliar también la cobertura. Nosotros estamos en una buena cantidad de comunidades, de colonias aquí en Tegucigalpa, en la zona de San Pedro Sula, estamos
como les decía, en Gracias a Dios, en Copán, en el sur, pero hace falta aún más. Y el apoyo debe ser integral. Cuando estamos hablando de educación, de salud, de la parte de agricultura, mejoramiento, y un tema fuerte que debemos de, y estamos abarcando, es lo del cambio climático, que es el otro efecto que nos va a venir. Claro. Y todo eso afecta lo que nos están hoy en este momento matando a la niñez en Honduras. Muchas gracias, Juan Mariano Planel. Si yo quiero que la producción, por favor, me ubique así en toda la pantalla la pregunta, porque ya la escuchó Wilmer, ya la escuchó. Pero quiero que leas palabra por palabra y que mires que hay un signo de interrogación, que es una pregunta, que internalices esa pregunta y ante esa pregunta, al igual que lo ha hecho Juan Mariano Planel, me reacciones. Wilmer Vázquez, ¿qué tenemos que hacer para evitar que el habitante 8.000 millones que nació hoy en Honduras muera de manera violenta, como los 483 homicidios de menores que se han registrado en lo que va del año 2022? Y yo le agrego más a esa pregunta: ¿qué tenemos que hacer para que ese habitante, hombre o mujer, 8.000 millones, que de repente nació hoy en Zambrano, en Támara, en Pespire, en cualquier lugar de la geografía, sea un niño que tenga la garantía de que no lo van a matar siendo menor, que va a ir a la escuela, que va a ir al colegio, que va a ir a la universidad, que puede volverse un micro, un pequeño, un mediano empresario, un excelente carpintero, un enorme albañil, un buen sacerdote, un gran pastor, un hombre productivo, que no se frustre, que no migre, que no maldiga por haber nacido en Honduras, que no le dio las oportunidades? Por favor, Wilmer Vázquez. Bueno, muchísimas gracias, Renato. Yo creo que aquí es importante, cuando analizamos estos temas, reconocer que tenemos una enorme responsabilidad, cada una y cada uno de los ciudadanos de este país, que estos son temas donde por conciencia, por compromiso, por obligación constitucional, todos debemos de asumir una responsabilidad. Hablar de la seguridad, hablar del respeto y las garantías a cada una de las personas pasa primero por el rol que asumimos dentro de la familia, el rol que asumen las mismas comunidades, pero todavía mucho más importante el rol que asumen todos los sectores de la sociedad en su conjunto: económicos, políticos, sociales, religiosos, el rol que tienen ustedes, los medios de comunicación, que de hecho valoro y te felicito por la oportunidad que das de tener 2 días consecutivos para colocar como prioridad en la agenda, y ojalá este sea también el ejemplo para las instituciones del Estado, de colocar como prioridad en sus agendas el tema de niñez, adolescencia y juventud de este país. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Primero es encontrarnos a partir de nuestras coincidencias, dejar a un lado las diferencias que nosotros podamos tener, entender que no tenemos que inventar el agua tibia, sino más bien dar seguimiento a recomendaciones, observaciones que de manera reiterativa los órganos o mecanismos internacionales de derechos humanos le han venido haciendo al Estado de Honduras en los últimos 33 años, después de ratificada la Convención de los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño ha sido claro al hacerle recomendaciones al Estado. El Consejo de Derechos Humanos, a partir del examen periódico universal de derechos humanos, ha sido muy claro también con estas recomendaciones. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha sido claro. Lamentablemente debemos de reconocer que hemos estado frente a administraciones de gobierno, como aquella canción de Shakira, siempre digo, ciegos, sordos y mudos, que cada uno pretende inventar la historia y la realidad de un país cada 4 años. Y lejos de dar seguimiento a esas recomendaciones, a esas propuestas que vendrían a cambiar la realidad o la realización de los derechos de todos los sectores de la sociedad, pareciera que las hacen a un lado, las invisibilizan y ni siquiera parten de una total experiencia o capacidad técnica que tengan las y los funcionarios, sino que inventan cualquier cosa y no damos seguimiento a los compromisos de Estado. Por otro lado, existen diferentes políticas de Estado en el país.
Hemos venido construyendo a partir de la realidad de nuestros contextos, que va cambiando aceleradamente, pero se construyen propuestas de políticas de Estado. Honduras es un país con una cantidad de políticas públicas, con reformas a leyes, con la armonización de nuestra legislación nacional con los estándares internacionales, pero ¿de qué sirve que tengamos estas políticas y estas leyes o esta armonización si pareciera que las mismas no son respetadas? Y nos dedicamos a implementar programas presidencialistas o programas de gobierno y no necesariamente a dar seguimiento a estas políticas públicas que ya nos dan un norte a seguir para cambiar la realidad en el país. En ese sentido, es importante buscar todo un mecanismo de coordinación interinstitucional, donde cada una de las instituciones del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos municipales, los grupos de base comunitaria, la participación directa de redes infantiles, redes juveniles, en espacios donde discutamos, donde podamos hablar de nuestros propios problemas y que a partir de ahí se construyan estas estrategias. Y no menos importante, Renato, a partir de todo esto que hemos venido viviendo por décadas y que se ha profundizado, hay que reconocerlo, y disculpen los que piensan que debemos de llamarnos al olvido, pero no podemos desconocer que en estos últimos 12 años, después del golpe de Estado en Honduras, la realidad del país se cambió y que se profundizaron los problemas que tenemos en el país y que a partir también de este momento las principales víctimas del sistema han sido aquellos grupos colocados en una posición de mayor vulnerabilidad. Necesitamos reconocer estas problemáticas para construir estrategias de manera conjunta para poder resolver estos problemas. Y desde este momento, Renato, hemos venido luchando en el país para que se construya un sistema integral de garantías de derechos de niñez y adolescencia, que hoy conocemos como Sigadena. Y bueno, en estos últimos 12 años incidiendo, pero logramos finalmente que en Honduras se instalara un sistema integral. Y al instalarse este sistema integral en el 2019, entonces toda la institucionalidad del Estado, en su conjunto, está obligada a activarse de manera inmediata cuando existe vulneración de derechos, pero no solamente cuando existe la vulneración, es a prevenir cualquier violación a los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia. Entonces, ¿qué quiero decir? Tenemos una política de primera infancia, política de protección social, de prevención de violencia hacia niñez, adolescencia y juventud, política de discapacidad, política de derechos sexuales y reproductivos, política de derechos humanos. ¿De qué nos sirven todas estas políticas públicas si en primer lugar no hemos tenido administraciones de gobierno con conciencia para que puedan focalizar el presupuesto general de la República para la implementación de estas políticas de Estado? ¿De qué sirven las políticas y de qué sirve la instalación del sistema si pareciera que no les importa? Y si no les importa es porque simple y sencillamente no han hecho lo que corresponde a partir de las decisiones que se han tomado en el mismo Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque ya se elevó incluso a un decreto legislativo este sistema integral. Y hoy debo de decir, claro, estamos frente a un nuevo contexto, frente a una nueva administración de gobierno, con muchísimas expectativas, con muchísimas esperanzas de que las cosas en el país van a cambiar, que vamos a volver a ese carril del respeto a los derechos humanos. Sin embargo, debo de reconocer que ha habido una lentitud en la aplicación de estas políticas de Estado y en la toma de decisiones. Por eso es que yo no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad para enviarle un mensaje claro, precisamente por la pregunta que está este día en este programa, a la Presidenta de la República. Presidenta, hemos intentado llegar a usted por diferentes niveles para poder solicitarle que instale urgentemente el Consejo Nacional de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia, que no es que no existe, existe, pero estamos frente a un nuevo gobierno que debe de instalarlo con los funcionarios que están al frente de las instituciones del Estado. Y es este Consejo la máxima autoridad en materia de niñez y adolescencia. Es este Consejo Nacional el que toma las decisiones a partir de
de las problemáticas que está enfrentando el sector niñez y adolescencia en el país y buscar cualquier estrategia política, si queremos llamarla, valga la redundancia, estratégica que responda a estas problemáticas, que desde ahí se giren las instrucciones para que los titulares de las instituciones del Estado cumplan con el rol que les ha sido encomendado. Están en la obligación de conocer cuáles son las políticas públicas, cuáles son los compromisos que ha asumido el Estado de Honduras, cuáles son las tareas que nosotros debemos de implementar desde el momento en que asumimos un rol en cualquier institución del Estado. O sea, no podemos nosotros venir a inventar. Y como se decía en campaña, Renato, es ahora o nunca. Y la niñez y juventud de este país no puede seguir esperando. Es por eso que esta instalación del Consejo, este mensaje que envíe la presidenta a todos los titulares del Estado, los obligará a poder recuperar la agenda de niñez y adolescencia para que empecemos a dar las respuestas que el pueblo hondureño está esperando. Lo mismo ocurre con el Consejo de Prevención de Violencia hacia niñez y juventud. Seguiremos hablando de violencia, de las muertes en Honduras. Sin embargo, tenemos una política de prevención de violencia aprobada desde el año 2013. Tenemos este Consejo Nacional de Prevención de Violencia, lo ocupan titulares de las instituciones del Estado, estamos participando las organizaciones de la sociedad civil, las redes juveniles en el espacio, pero seguiremos rogándoles para que trabajemos, seguiremos insistiendo para que recuperemos la agenda. ¿Tendremos que seguir insistiendo para que podamos implementar esta política pública o es una responsabilidad de quienes hoy pueden estar tomando decisiones? Nosotros como sociedad civil, y vuelvo a la pregunta, como organizaciones de la sociedad civil, como redes que tenemos incidencia política nacional e internacional, colocamos nuestros recursos, los pocos recursos financieros que podemos tener, las capacidades técnicas, la experiencia, las estrategias las ponemos a disposición de la nueva administración del Estado para poder trabajar de manera conjunta. Es la única forma, Renato, en que podemos dar una respuesta a estos problemas que estamos enfrentando en el país. Wilmer nos lo resumía ayer en Frente a Frente en un mensaje enviado al programa que pueden ustedes leer en pantalla. Si queremos, nos decía Wilmer, si queremos atender la problemática de la niñez en Honduras, es urgente que la Presidenta de la República convoque urgentemente al Consejo Nacional de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia. Gire instrucciones para que el Consejo de Prevención de Violencia hacia Niñez y Juventud se active e implementen la Política Nacional de Prevención de Violencia. Apruebe urgentemente la Política Nacional de Niñez y Adolescencia que ya mencionó ayer Nora Urbina, que se cree inmediatamente la CENAF, la Secretaría de Niñez y Adolescencia, promesa de plan de gobierno en la página 59, reactivar la unidad de investigación de muerte de niñez bajo la responsabilidad del Ministerio Público. La niñez y juventud no puede seguir esperando después de 9 meses de toma de posesión, afirma el director de COIPRODEN, Wilmer Vázquez. COIPRODEN entregó al Estado la hoja de ruta nacional para prevenir y reducir toda forma de violencia hacia niñez y juventud. Lastimosamente no ha sido implementada. Igual, le ponemos la pregunta a José Ruelas, activista de derechos humanos y exdirector de Casa Alianza. Voy con la pregunta, porque no la olvidemos. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que el habitante 8.000 millones en el mundo que nació hoy en Honduras muera de manera violenta, como los 483 homicidios de menores que se han registrado en lo que va del año 2022? O dicho de otra manera, ¿qué hay que hacer para que el ser humano que nazca en Honduras sea un niño feliz, sea un joven feliz, sea un adulto mayor feliz hasta que se muera? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? José Ruelas, adelante, buenos días. Muy buenos días de nuevo, Renato, y buenos días a toda la teleaudiencia de Frente a Frente. Bueno, muy puntualmente decir que la violencia es un problema de salud pública y debe ser tratado como tal, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que en lugar de tener una cultura de violencia donde los niños y las niñas son víctimas de homicidio,
tengamos una sociedad basada en la cultura de la paz, que brinde oportunidades a los niños. Bueno, puntualmente yo creo que varias cosas. Primero, hay que hacer un proceso a nivel familiar, comunitario y nacional, institucional, de rehabilitación de la violencia, porque la violencia es un problema de salud pública. También hay que hacer un trabajo fuerte de prevención de la violencia a nivel de todos los espacios donde los niños y las niñas y la familia hondureña se desarrollan. Tenemos también que reconstruir la confianza, los lazos comunitarios de cooperación para que las comunidades puedan tener, digamos, las oportunidades de crecer de manera fuerte. En este momento hay colonias donde 5 delincuentes tienen atemorizadas a 2.000 personas, porque se ha perdido el sentido de comunidad, de unión, de organización. También se debe hacer una persecución del delito basado en evidencia y una impartición de justicia que sea efectiva. Pero a la par de eso hay que acrecentar las oportunidades de educación, de salud y de protección para la niñez. Hay que reconocer que este es un problema histórico. Hoy estamos tratándolo y yo creo que es muy importante y oportuno que lo hagamos, pero desde la década de los 90 el nivel de asesinato de niños fue creciendo debido a la aplicación de políticas, entre comillas, de manos duras que tuvieron un efecto contrario a lo que se predicaba o se buscaba en las comunidades. Y es necesario que veamos, como ya lo decían los demás panelistas, que veamos lo que nos ha sucedido en el pasado reciente para que podamos corregirlo. En este momento yo creo que hablar de migración de niñez es urgente también, pero da la impresión que más que migrar, los niños y las niñas están evacuando el país. Huyen. Porque no encuentran aquí la esperanza y la oportunidad de que las cosas van a cambiar. Los niveles de evacuación o de migración de niños y niñas es gigantesco y tenemos también que prevenir eso. Porque lo que estamos diciendo es que los niños y las niñas prefieren irse del país que quedarse aquí en un país donde la violencia ha crecido tanto. Voy a disculparme, he hablado con el licenciado Carlos que yo iba a poder estar un poco hasta las 8 porque tengo una reunión en Namasihue, siempre en esta lucha de derechos humanos, pero creo que tenemos elementos suficientes para la reflexión y la acción. Yo creo que la pregunta es importante. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que la niñez crezca protegida, educada y saludable? Gracias, José Ruelas. Gracias. Y le vamos a dar continuidad contigo y con otros actores protagonistas en la lucha para defender la niñez. La verdad que esa expresión de José Ruelas, que los niños, más que desplazamiento forzado, lo que pasa con ellos es que están huyendo de Honduras. Es que están huyendo de Honduras por el temor a que les suceda lo que ya ustedes saben. Ahora le pasa a los menores de 0 a 5, de 5 a 11, de 11 a 18, con homicidios. Para evitar eso, muchos hipotes, muchos niños hondureños huyen de la patria. Y eso es una tragedia que hay que evitar. ¿Cómo? Es lo que estamos planteando aquí. ¿Cómo? Es lo que están aquí sugiriendo nuestros panelistas esta mañana, Juan Mariano Plane, Wilmer Vázquez y José Ruelas. Y ahora queremos saber su opinión. Si quiere dar la cara a usted y hacer preguntas a nuestros panelistas, comuníquese con el teléfono que está ahí en pantalla para que le envíen un enlace, correcto, para que le envíen el enlace vía Zoom. Si no, puede escribirnos por las redes, por nuestras cuentas en redes sociales, que ya les recuerda otra vez, les recuerda Luz Madrid. Iremos a la pausa y alternaremos comentarios, reflexiones de nuestros panelistas y la participación suya. Luz. Así es, Renato, la pregunta, el tema del día se ilustrará en pantalla para que usted pueda opinar con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que el habitante 8.000 millones en el mundo que nació hoy en Honduras muera de manera violenta, como los 483 homicidios de menores que se han registrado en lo que va del año 2022? Recuerde el número de WhatsApp 9773-6065. También puede opinar a través de redes sociales como Frente a Frente HN. Ya regresamos.
nos opina a través de nuestro número de WhatsApp 97736065. Tenemos que generar leyes encaminadas a la protección de la niñez. Tenemos que invertir en centros donde los niños puedan educarse y poder vivir con dignidad. La raíz de todos nuestros problemas es la impunidad. Combatamos la impunidad, eso será una vacuna contra la corrupción más eficiente que la del COVID. Hagámoslo viral, aceptemos la ayuda internacional. Esto eliminará nuestra pobreza a raíz de muchos males. Es fácil comprender la respuesta a la interrogante simplemente porque no existe una verdadera investigación criminal. Al no haber investigación criminal genera impunidad. Al haber impunidad crecen los índices de incidencia delictiva y sin menoscabo la depuración que vino a debilitar a la policía, quitando policías con una vasta experiencia. Dicha experiencia oscila entre 12 a 20 años en calles e investigaciones de delitos. Se le agradece a Jo y a la Comisión Depuradora su gran aporte a la sociedad con una nefasta depuración. Hola, buenos días. Es muy fácil, lo único que se debe hacer es lo que hicieron nuestros vecinos de Costa Rica, apostar a la educación y a la salud, esperando que los políticos no miren como banco a Honduras y se hagan leyes que den igualdad a todos. Me encanta esa opinión que acabas de leer, me encanta esa opinión que acabas de leer y que ahí se resumen las soluciones a muchos de los males que tiene Honduras. Si quieres, repítalo. Por favor, Luz. Claro que sí. Bueno, ya lo Vamos perdimos. a ver, ya se perdió. Ya lo perdimos, mensaje. vamos con otro entonces. Ok. No hay manera, ya ese habitante, 8.000 millones en Honduras, está condenado a la pobreza y desigualdad. Solo le queda deambular en el ocio de su niñez y ya en su juventud integrar una estructura de maras y pandillas. Agrándenme esa respuesta, es que muy buenas respuestas, algunas con ironía, estamos viendo esta mañana. A la pregunta que formula frente a frente nos encontramos con esta respuesta. No hay manera. Ya ese habitante de 8.000 millones en Honduras está condenado a la pobreza y desigualdad. Solo le queda deambular en el ocio en su niñez y ya en su juventud integrar una estructura de maras y pandillas. Yo sé que hay mucha ironía, pero con creatividad en ese mensaje. Respetando el criterio, respetando la ironía, no acepto que el habitante de 8.000 millones esté condenado a la pobreza y desigualdad y que solo le queda deambular en el ocio de su niñez y ya en su juventud integrar una estructura de maras y pandillas. Si así fuese, este estado va a desaparecer muy pronto. Por eso me niego a creer que el habitante de 8.000 millones que nació hoy sea la réplica de muchos que han nacido en el país. Me niego a aceptar que esa niña o ese niño va a ser asesinado entre los 0 y 12 años. Me niego a aceptar que eso le va a pasar al Estado de Honduras, porque si así fuese, si todos pensásemos así, realmente no hay futuro y no hay razón del Estado de Honduras. Si la población que nazca a partir de ahora está condenada a vivir a pobreza, en el ocio de la niñez o a ser reclutada en maras y pandillas. Sobre esto siguen reflexionando después de la pausa comercial Mariano Planels y Wilmer Vázquez. Atentos. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que el habitante 8.000 millones en el mundo, que nació hoy en Honduras, muera de manera violenta como los 483 homicidios de menores que se han registrado en lo que va del año 2022? Opine con nosotros. Ya en unos minutos, Wilmer me ha traído unas gráficas comparativas de la muerte de menores desde el gobierno inclusive de Carlos Flores Facusé, para que
Miren ustedes qué ha pasado en las últimas décadas en el país. Así que les sugiero su atención. En el plan de gobierno de la presidenta Castro, y lo verán en este momento ustedes, se hizo esta promesa. En materia de la niñez, el Partido Libre propone crear la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, SENAF, fusionando la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familias y el Instituto Nacional de Juventud, dotándole de su partida presupuestaria y asegurando el cumplimiento al Código de la Niñez y la Adolescencia, con el objetivo de lograr una efectiva implementación del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia, SIGADENA, y la Política Nacional contra la Violencia a los Menores. Mira, Wilmer, yo te voy a ser sincero, y tú me vas a decir por qué es fundamental crear una Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Es que después que yo miro que elevan a rango constitucional, sé las implicaciones que tiene elevar a una institución pública a rango constitucional, claro que lo sé, pero que mejor hagamos ministerio esta dependencia, La historia me dice que muchas de esas dependencias que se han convertido en Secretaría de Estado solo fue para aumentar la burocracia. Más presupuesto, más burocracia, menos eficacia, menos eficiencia en la política pública inherente a esa oficina. Por eso es que tengo mis reservas que con crear una Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia y Familia revirtamos esto que nos pasa con la niñez. Ahora, yo sé que tú tienes tus criterios fundamentados y quiero que los compartas aquí junto a Mariano. Bueno, yo creo que es importante primero decir, en Honduras somos casi 10 millones de habitantes. Si tuviéramos actualizado seguramente más de 10 millones, pero pongamos 10 millones de habitantes. Más del 40% de la población son menores de 18 años de edad, personas menores de 18 años de edad y más del 70% personas menores de 30 años de edad. Si estamos viendo que Honduras es un país eminentemente joven, lógicamente, creo que la importancia que debe tener este sector de la población, que es mayoritaria por ser personas menores de 18 años, merecen entonces una institucionalidad que tenga un rango que le permita tener independencia administrativa, que le permita tomar decisiones en el marco de las reuniones de Consejo de Ministros y colocar como prioridad en la agenda la niñez y adolescencia y sobre todo el interés superior del niño. Cuando se instala en el país un sistema integral de garantías de derechos de niñez y adolescencia, uno siempre piensa, ¿quién debe de liderar este sistema? Y lógicamente el sistema debe de ser liderado por la instancia rectora de políticas de niñez. ¿Puede una dirección de niñez y adolescencia liderar un sistema integral que está conformado por secretarías de Estado? No puede. No puede. Legalmente no lo puede hacer porque no está por encima de ninguna secretaría de Estado. Lo otro, no tiene la capacidad de convocatoria, el nivel de importancia que requiere para poder convocar este sistema integral y mucho menos poder liderar lo que es el Consejo Nacional de Garantías de Derechos de Niñez. Por eso en el gobierno anterior que se crea este sistema, no lo lideraba la DINAF como dirección. En ese caso la decisión fue que fuera liderada por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Sin embargo, el Consejo Nacional, que en teoría debe de ser liderado por la Presidencia de la República, también le delegó la coordinación de este consejo a la Secretaría de Coordinación. Creemos que es importante para poder liderar las diferentes temáticas que es responsabilidad de la instancia rectora, la vigilancia de la implementación de las políticas de Estado, monitorear que cada institución del Estado incorpore en sus planes, proyectos, programas, las diferentes políticas públicas, exigir la focalización de inversión, por ejemplo, con la Secretaría de Finanzas, colocar estos temas como prioridad en la agenda del Consejo de Ministros. Eso solamente lo puede tener quien tiene el rango de secretario de Estado. Oficialmente eso es así y en cualquier otro país de América Latina donde existen estos sistemas. Wilmer, Mariano, en los años que ustedes tienen de esta lucha a favor de la niñez, ¿realmente en algún momento han percibido voluntad política de nuestra élite? Yo sé que el trabajo es integral, tú lo decías hace algunos minutos, o usted lo decía,
este trabajo no solo es para las instituciones públicas, aquí debemos integrarnos todos, empresarios y todos. Se trata de nuestros niños, de nuestro presente y de nuestro futuro. Pero francamente, ¿han visto voluntad política ustedes en priorizar temáticas como estas? ¿O es el prurito discurso demagógico de campaña de nuestros políticos, Mariano? No hemos visto en este momento. No, no, yo no solo me refiero a este momento, me refiero a toda esa historia de lucha de ustedes y los gobiernos que han habido. No, a la historia estamos hablando. No hay duda que lo que Wilmer anotaba es fundamental. Nosotros lo que vemos es que no hay una institución que realmente vele y se pronuncie por la niñez en Honduras, con una capacidad diferente a la que en este momento encontramos. Y Wilmer tiene razón, necesitamos elevar a la DINAF como una Secretaría de Estado. Necesitamos una coordinación de la DINAF con las otras secretarías de Educación, de Salud, que nos permita hacer un desarrollo de la niñez diferente al que se ha estado haciendo. Definitivamente, mientras no ocurra eso, no vamos a tener acciones contundentes en el país. Esa es la característica de lo que nos ha pasado. Nosotros nos sentimos muchas veces solos, así, sencillamente, solos, trabajando por la niñez, cuando debería haber una secretaría que tenga la dirección, el acompañamiento y el fortalecimiento. Renato, yo siento que el país debe de tener una priorización. Wilmer lo decía, 40% de la población en Honduras es menos de 18 años, tiene que tener una priorización entonces el gobierno en el desarrollo de ese 40% de Honduras y ser un país diferente, cambiar totalmente, transformar el país con estas medidas. Sí, yo a usted lo he visto en reuniones con liderazgos políticos en los últimos años, a Wilmer también. Han habido momentos en que han criado un ambiente mediático que pareciera que por fin priorizarían el tema de los niños, menores y adolescentes, pero no pasó de ser simples coyunturas mediáticas que se esfumaron rápidamente para dejarnos en esta realidad, Wilmer. Es que Renato, imagínate que a través de los años nosotros podemos atrevernos a decir, yo tengo 33 años trabajando en esta temática y te puedo decir que la mayoría de los logros que hemos tenido a nivel de políticas de Estado, de leyes, de reformas, de compromisos que hemos podido arrancar en alguna administración de gobierno, ha sido el rol beligerante que la sociedad civil ha tenido, la sociedad organizada ha tenido, pero que el tema de niñez resulta como prioridad de la agenda de los gobiernos o que es a iniciativa de los gobiernos, muy pocas veces nosotros lo hemos visto y por eso es que nosotros no vemos estos resultados. Mira, tengo a muchos hondureños que quieren dar la cara esta mañana en Frente a Frente. Solo les voy a pedir brevedad para que participe la mayor cantidad de personas, por favor. Brevedad, 1 minuto. Yo sé que es poco tiempo, pero es que hay mucha gente que me dice, paso conectada, Renato, 1 hora y media y no me da la oportunidad. Así por eso pido brevedad y comienzo con José Arnulfo Ochoa, que es el primero que da la cara esta mañana en Frente a Frente. Adelante, José Arnulfo. Muy buenos días, Renato, y a los colegas que están en tu audiencia y debate. Realmente, contestando la pregunta, se resume en una sola palabra, Renato: actuar. Es increíble la desazón en la que ha caído la niñez en nuestro país. Tu servidor, igual que los colegas, han pasado décadas tras décadas exigiendo, demandando, casi peleando con las autoridades para que vuelvan su mirada hacia lo que es el presente y el futuro de nuestro país. Es duro el panorama, pero ya cambiemos el método, dejar hacer, dejar pasar. Necesitamos actuar. Un simple oficio desde las autoridades hacia los municipios, hacia sus gobernadores, cambiaría esta realidad. Y concluyo con: necesitamos
hacer acciones coordinadas, ajustadas al contexto de cada una de las regiones de nuestro país y sus municipios. Gracias, Renato. Muchas gracias, José Arnulfo Ochoa, y sobre todo por respetarme el tiempo. Interesante reflexión. Andy Sauceda, buenos días. Hola, muy buenos días. Pienso que uno de los problemas que tenemos, pues, que el país en el aspecto social está abandonado. También de que todos los problemas que los jóvenes están siendo víctimas de todo esto es por la falta de orientación en sentido. Por favor, solo le pido, permítame, solo le pido a los que están conectados que cuando esté la otra persona hablando, desactiven el teléfono, porque si no, no lo escuchamos. Así que vuelvo con Andy Sauceda. Adelante, Andy. Pienso que la falta de orientación que tienen muchos los jóvenes, porque ellos toman decisiones erróneas, es porque en las casas no quieren hacer su labor los padres de familia. La base de la educación está en casa. Entonces necesitamos que el gobierno, pues en ese sentido, pues elabore políticas de orientación para los padres de familia. Lo ha hecho a través de las escuelas para padres, pero de una manera muy improvisada, donde tal vez es a las 10 de la mañana un sábado y a las 9:30 empieza a comunicar. Y los facilitadores utilizan sus cuentas personales, o sea, no hay cuentas institucionales para dar seguimiento en cuanto a eso. Sí. Y las leyes, pienso yo, de que ya están hechas, no necesitamos más, lo que pasa es que faltan aplicarlas. Sí, muchas gracias, Andy Sauceda. Si alguien sugería más leyes, ya lo decías tú, Wilmer, de leyes estamos atiborrados para proteger a la niñez, pero poca capacidad de ejecución o capacidad gerencial, que ese es el otro problema. El perfil tan pobre que tienen los liderazgos que manejan estas instituciones de la niñez. Esto es histórico, con excepciones desde luego, pero un pobre perfil, un perfil que no es coherente con la gran tarea que tienen que hacer. Voy con Mirta Gutiérrez y luego se está comunicando la secretaria del Congreso Nacional, Angélica Smith. Adelante, Mirta. Mucho gusto, Renato. Buenos días al pueblo hondureño y sobre todo a los invitados que tiene el día de hoy. Nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos estamos también pues viendo la situación que está pasando la niñez, la adolescencia y la juventud en nuestro país. Somos parte de este gran grupo de población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y reconocemos que se están haciendo diferentes gestiones desde las diferentes instituciones. Este problema histórico de violencia que ha ido incrementando poco a poco en nuestro país y que está afectando a los grupos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad es por diversas razones. La violencia que se vive en los diferentes espacios de nuestra población tiene diferentes causas y para eso es necesario conocer esas causas y sobre todo ir haciendo estrategias desde cada instancia y sobre todo de la competencia que tiene cada institución su trabajo. Nosotros hemos instalado y juramentado el COPRED hace algún tiempo, un mes atrás, donde precisamente se le está dando la relevancia y la importancia de este espacio para la política de prevención de violencia contra la juventud. Desde la Secretaría de Derechos Humanos estamos dando seguimiento a la política pública actual, donde un grupo de importancia es el tema de la niñez. Y por otra parte, estamos coordinando diferentes acciones desde las instituciones del Estado, donde está seguridad. Tenemos un comité de derechos humanos donde exactamente donde se pone una alarma, nosotros actuamos inmediatamente. Ahorita, el 23 de noviembre, vamos a recibir nuevamente a COIPRODEN dentro de las instalaciones de la Secretaría para realmente crear una estrategia integral donde cada actor conlleve una propuesta y tengamos una construcción de una salida y una respuesta institucional trabajada conjunto sociedad civil, que son los que
tienen un recorrido histórico y que lo reconocemos el trabajo que han hecho históricamente por la niñez en nuestro país y que es importante que estén dentro de la construcción de esta estrategia integral de dar respuesta a este tema que nos está preocupando a todas las autoridades en todas las instituciones que tenemos competencia. El 23 se va a tomar esa decisión y esperamos seguir trabajando en conjunto y sobre todo que tienen las puertas abiertas y la voluntad política de nuestro gobierno. Desde la presidenta hay un mandato, hay un plan de gobierno que se está siguiendo, hay una política pública, hay una política de prevención que se le está por primera vez, hay un gobierno que le toma en consideración una política de prevención de violencia contra la niñez. Entonces sí hay voluntad. Lo que hay que hacer y seguir haciendo es articulando el trabajo y sobre todo teniendo estrategias de prevención inmediata. Pero otro caso, y es otro tema que no lo han tocado en el programa, que es que también el tema de investigación es importante de las muertes violentas. ¿Quiénes son los grupos que están ejerciendo esta violencia contra la niñez? ¿Dónde está la judicialización? ¿Dónde está el castigo? Es decir, el Poder Judicial también cumple un rol importante, el Ministerio Público cumple un rol importante y yo creo que no solo es sí, es importante y muy fuerte trabajar el tema de prevención y protección social a los grupos en situación de vulnerabilidad, pero también es importante la judicialización y el acceso a la justicia para estos grupos. Muchas gracias, Renato, y esperamos seguirnos viendo. Las puertas de la Secretaría de Derechos Humanos están abiertas para todas las instituciones de sociedad civil que estén trabajando en los temas y podamos en conjunto hacer una estrategia imperante que es un llamado nacional y estamos a las puertas para poder atender y para poder trabajar. Ok, Mirta Gutiérrez es la subsecretaria de Derechos Humanos. Así es. Renato, Mirta dijo algo muy importante y que yo lo mencionaba en el mensaje de ayer. El tema de la violencia no se debe quedar solamente en la estadística, debemos de profundizar los mecanismos de investigación desde la responsabilidad del Ministerio Público. En el pasado, a partir de una sentencia, y se mencionaba el día de ayer, se creó la unidad de investigación de muerte de menores, así se llamaba en ese momento. Los resultados que esta unidad dio a partir de esas investigaciones fueron impresionantes. De veras. Fue tan importante los resultados de esta unidad que inmediatamente la desmantelaron. Y la desmantelaron precisamente porque muchas veces esto evidencia quiénes son los responsables de las muertes violentas o ejecuciones extrajudiciales que se han venido dando en el país. Y aunque ahora nos digan a nosotros que la unidad de investigación de muertes está en manos de la Policía Nacional, nosotros sí quisiéramos que en el marco de este nuevo gobierno, esta unidad de investigación de muertes de personas menores de edad en Honduras pueda fortalecerse, pueda tener la relevancia que necesita para que podamos desenmascarar a los responsables de la violencia, del crimen, del narcotráfico, de las maras y las pandillas que han venido cooptando y también como responsables de estas muertes en Honduras. Antes de escuchar a la secretaria del Congreso Nacional, Angélica Smith, que a la vez es presidenta de la Comisión de la Niñez y Adolescencia del Poder Legislativo, quiero que rápidamente me expliques estos cuadros, Wilmer, que aparecen en pantalla. Una comparación comparación de varios gobiernos y la muerte violentas en niñez y juventud. Es correcto. Es importante, Renato, reconocer que la violencia en el país se ha venido profundizando enormemente. Y nosotros, bueno, Casa Alianza Honduras, que es una organización miembro de la red COIPRODEN, también ha venido haciendo un monitoreo de medios de comunicación en el país. Algunos medios de comunicación en el país, y tenemos evidencia por lo menos que desde el año 1998 en el gobierno de Carlos Roberto Flores hasta la fecha, estamos hablando hasta el 30 de septiembre del año 2022, por lo menos tenemos un total de 14.165 muertes violentas y ejecuciones extrajudiciales que se han venido dando en el país. Cuando nosotros vemos estas estadísticas, uno dice, ¿cuántos habitantes tiene el municipio del Porvenir? Más o menos. 45 mil. Ok, imaginémonos nosotros entonces a un municipio que le asesinan más de 14.000 personas. Es terrible. Así que estos datos para nosotros son preocupantes y cómo este porcentaje o promedio
mensual de muertes violentas se ha venido incrementando al pasar de los años. Ahora, la red COIPRODEN también ha venido haciendo este análisis solo de medios digitales, y por eso es que decíamos al inicio que en lo que va de este año 2022, 483 personas han perdido la vida de manera violenta. De estos, 112 que son personas menores de 18 años de edad y 371 que son entre los 19 y los 30 años. Pero un dato que habías colocado ahí es solamente en el mes de octubre. En el mes de octubre, de 37 noticias que nosotros monitoreamos en medios de comunicación, por lo menos 43 personas menores de 30 años de edad perdieron la vida. Y de estos, el 12% son niñas y niños menores de 18 años de edad y el 88% son niñas y niños entre los 19 y los 30 años de edad. Entonces, estos son datos que a nosotros nos preocupan enormemente. Ahora, lo que nosotros vemos en este momento en pantalla es un dato más relacionado a la migración, cómo está venido incrementándose en el país desde el 2014 a la fecha. Permítame, entonces me gustaría que estas gráficas las manejes tú. Ok. Las manejes tú. Ok, ¿esta de migración? No, las otras. Sí, porque no estamos en el tema de migración ahorita. Ok, sí. Ok. Bueno, lo que les mencionaba, por ejemplo, el dato de las 43 muertes violentas que hemos tenido, solo en el mes de octubre. Fíjense que el mes que más muertes violentas tuvimos en el país fue el mes de julio, con 67 muertes violentas de personas menores de 30 años de edad. ¿Qué quiere decir esto, Renato? Si nosotros sacamos un promedio, estamos hablando, Honduras es un país eminentemente joven, más del 70% menores de 30 años. Y andamos en un promedio de por lo menos 50 personas que son asesinadas en Honduras, menores de 30 años de edad. ¿A quién están asesinando? Al verdadero capital humano, a la riqueza que tiene este país, al sector que deberíamos de fortalecer, que deberíamos de promover, que le deberíamos de dar mayores oportunidades, es el que está siendo asesinado en Honduras. Estas son las gráficas que nosotros tenemos. Sí, pero no las mostré. Quiero que... Perdón. ¿No me las has enviado? Sí, aquí las tengo. Ahí las tenés. No, entonces... Aquí yo las tengo acá también. No, pero es que de aquí tú manipulas y aparece en pantalla la imagen. Y eso es lo que yo quiero. Perdón. Sí. Ok, entonces, bueno, esta es la que ya les estaba... esa ya le explicaste. Es la que les estaba mencionando. Sí. Estas son este es el que les estaba haciendo este análisis comparativo de lo que va del año 2022. Aquí es donde nosotros vemos que el mes de julio es el que tiene mayor número de muertes violentas, 67 personas, y en el mes de marzo tuvimos 63. Yo quiero mencionar algo, Renato, que yo sé que es muy delicado y seguramente hay algo que contradice. Debemos de reconocer que ha habido toda una estrategia también para desestabilizar la nueva administración de gobierno. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si nosotros vemos estos datos que se dan en el mes de enero, febrero, marzo, donde hay un incremento de masacres en el país, de muertes de personas adolescentes y jóvenes, una interpretación que yo puedo hacer al respecto es que esto no es casualidad. Estas masacres no fueron casualidad. Si nosotros recordamos el mensaje siempre de gobierno o la propuesta del Partido Libertad y Refundación siempre fue los militares a sus cuarteles, el fortalecimiento de la seguridad nacional a cargo de la Policía Nacional, fortalecer el rol de la Policía Nacional, una policía comunitaria con mejor acercamiento al pueblo hondureño, y siempre estuvimos la sociedad hondureña y además recomendaciones internacionales de eliminar la policía militar del orden público, asumiendo funciones de seguridad ciudadana. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que ellos originaron eso? Yo lo que quiero decir es que hubo una presión enorme para que el nuevo gobierno tuviese nuevamente que oficializar la presencia de la policía militar del orden público. Seguramente me atrevo a algo que es muy delicado, pero también pienso que esto no es casualidad. Y luego empieza a haber una disminución. Es una opinión que se respeta. Es una opinión que se respeta totalmente. Y que de repente hay alguna gente que no la comparte. Pero lo importante es que tú la divulgas y es tu forma de pensar. Es correcto. Entonces, terminando con la lectura de ese cuadro. Aquí con este cuadro lo que nosotros podemos ver, otro dato interesante, por ejemplo, es que de todas estas muertes violentas, por lo menos 95
han sido mujeres y la mayoría Sí. son hombres, 388 ¿Y los hombres. Los datos comparativos, esa que tienes ahí, Estos datos esa comparativos. del mapa. Esta, por ejemplo, nosotros vemos que hay dos departamentos que tienen mayor índice de violencia en el país, que es el departamento de Cortés y el departamento de Francisco Morazán. Son los que tienen el índice más alto. Y el índice medio, pues ya vemos nosotros ahí que son el departamento de Lancho, Colón, Atlántida, Comayagua, que no parece, pero es un departamento con mucha violencia, el sur y, Choluteca y el departamento de Lempira. Y luego podemos ver en amarillo que son los departamentos con un menor índice de violencia en el país. ¿Y comparación entre administraciones, cómo ha venido incrementándose? Bueno, si nosotros vemos la comparación en administraciones, creo que te lo pasé también aquí. Vamos a ver. Las comparaciones, híjole, no. No es ese. No lo tengo aquí, no lo tengo aquí, pero con la comparación de las administraciones sí podemos ver entonces nosotros cómo se incrementó el número de muertes violentas. Fíjate que en el gobierno de Carlos Flores, en el 1998 al 2002, teníamos un promedio mensual de 21.23 personas que perdían la vida de manera violenta, menores de 23 años de edad en el país. Luego, en el gobierno de Ricardo Maduro, este se incrementó a 41.77 de promedio mensual, y donde tuvimos un incremento mayor ya fue cuando el golpe de Estado en los 7 meses de facto de Roberto Micheletti con 63.86, y luego en el gobierno de Porfirio Lobo, que llegamos a ser el país más violento del mundo, con 4 de las 10 ciudades más violentas del mundo, con 81.06 de promedio mensual. Menores. Personas menores de 23 años de edad. Y luego en el gobierno de Juan Orlando Hernández, que ya hubo una disminución a 50.75, aunque siempre hubo el cuestionamiento de la información que oficialmente debían de rendir las instancias operadoras de justicia, que no coincidían con los datos que nos daba el Observatorio de la Violencia de la Universidad. Correcto. Según el Observatorio de la Violencia, más del 55% de muertes violentas en Honduras son personas menores de edad. Ese es el índice y se ha mantenido en los últimos años. Y en lo que va de este año, de este periodo de gobierno del 27 de enero al 30 de septiembre, tenemos un promedio de 23.6% de personas que pierden la vida mensualmente en Honduras, según este informe de Casa Alianza Honduras. Muy bien, vamos a escuchar a la presidenta de la Comisión de la Niñez y Adolescencia del Congreso y a la vez secretaria de este Poder del Estado, la diputada Angélica Smith. La pausa y regresaríamos con Juan Mariano Planels, director de Save the Children, sobre esta temática que nos reúne hoy aquí en Frente a Frente. Diputada Smith, buenos días, bienvenida al programa. Muy buenos días, Renato, buenos días a los panelistas, y pues cómo no dar la cara, cómo no hablar desde el espacio donde hoy históricamente nos encontramos, como mujer, como madre, como congresista, como presidenta de la Comisión de Niñez y Juventud del Congreso Nacional. Hemos tenido la grata compañía en varias ocasiones de construir junto a Colproden, de la mano de Wilmer, de su equipo de trabajo, y pues nuestro compromiso ante esas estadísticas que sin duda alguna no solamente demuestran la preocupación que debemos de tener, sino que reafirmar el compromiso desde cada espacio donde hoy nos encontremos, y desde el Congreso Nacional, Wilmar lo sabe, tenemos la firme convicción y compromiso de trabajar en función de la niñez, de la juventud de nuestro país. Esos datos, esas cifras son alarmantes, y pues aquí no podemos desconocer de que debe de reconocer, de implantarse en primer lugar el compromiso y pues por supuesto el trabajo que deben de hacer los operadores de justicia. Ya lo decía muy acertadamente Wilmer, los operadores de justicia juegan un papel muy importante en este momento histórico en donde pues lamentablemente 112 niños han perdido la vida en Honduras, en donde la Constitución de la República lo establece claramente, que el fin supremo del Estado es salvaguardar la vida de los hondureños y de las hondureñas, y nosotros desde el Congreso Nacional no podemos cerrar nuestros ojos, no podemos dejar de dar nuestra cara ante este tema
que agobia a la sociedad hondureña en general. Precisamente desde el Congreso y desde la Comisión de Niñez y Juventud se ha instalado desde el despacho presidencial una mesa interinstitucional en la que es parte COIPRODEN, en donde Wilmer lo sabe, tenemos ese trabajo permanente. Todas las semanas estamos trabajando y lo decíamos en el marco de una reunión. Debemos de dejar los salones de los hoteles y debemos de llegar hasta donde están nuestros niños y nuestros jóvenes que lamentablemente se encuentran hoy por hoy en un estado de vulnerabilidad. Reitero, los operadores de justicia, el Ministerio Público, los agentes de investigación, precisamente como diputada del departamento de Santa Bárbara, hoy lamentamos primero la desaparición, hoy la muerte de una niña de apenas 10 años, que el día 12 de noviembre estuviera cumpliendo 11 añitos y pues lamentablemente se encontró 5 días después y ya sin vida. De eso pues no nos queda más que reafirmar el compromiso que debemos de tener, de exigir, de nosotros hacer lo que nos corresponde para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Que ya ni un niño ni una niña en nuestro país, dentro del territorio nacional, se mantenga en ese estado de vulnerabilidad y pues por supuesto de inseguridad. Nosotros como Congreso Nacional, los operadores de justicia, la sociedad civil, ustedes los medios de comunicación, cada uno del espacio donde estamos, tenemos el deber de proteger a nuestros niños y a nuestras niñas y pues reitero, Renato, y panelistas y pueblo hondureño en general, desde el Congreso Nacional, desde la Presidencia del Congreso, desde la Junta Directiva, desde la Comisión de Niñez y Juventud y pues por supuesto los 128 congresistas, propietarios y suplentes, tenemos este firme compromiso de trabajar en función de la protección de nuestros niños y nuestras niñas en todo el territorio nacional. Muchas gracias, diputada Angélica Smith. ¿Sí, Wilmer? A mí me gustaría reconocer algo a propósito que está la diputada Angélica Smith, reconocer que hemos tenido una coordinación con la gerencia social del Congreso Nacional, con la ingeniera Marisela de Redondo, y hemos logrado, como bien decía la diputada Smith, instalar una mesa interinstitucional entre esta gerencia social legislativa, la Secretaría de la Presidencia y la Red COIPRODEN para poder colocar como prioridad estos temas en la agenda. De hecho, tenemos lista ya, y yo espero que más bien se haya entregado, una nota que va a ser entregada a la Presidenta de la República de parte del Presidente del Congreso Nacional, donde le estamos pidiendo a la Presidenta que pueda instalar este Consejo Nacional de Garantías de Derechos de Niñez como la urgencia en este país para poder asumir esta temática. Y lo otro es el envío de la petición al Congreso Nacional de la ratificación del tercer protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a peticiones individuales o comunicaciones. Así que en este sentido sí queremos reconocer, Renato, que nos hemos estado sentando periódicamente. Interesante, con este poder del Estado hemos mantenido reuniones periódicas con esta mesa, hemos ido tomando decisiones más aceleradas y ahora lo que esperamos es ese que se involucre respaldo del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo para que se puedan tomar estas decisiones. Y en el caso de la Comisión de Niñez, diputada Angélica Smith, decirle, bueno, no solamente basta con tener la voluntad y querer asumir el tema de niñez y juventud dentro del Congreso Nacional. Esto pasa por los presupuestos públicos orientados a que puedan funcionar o se implementen las diferentes políticas de Estado. Claro. Hay propuestas y si no existe voluntad desde el Congreso Nacional para la focalización del presupuesto general de la República, todo queda solamente en papel mojado o en bonitos documentos en los escritorios de cada institución del Estado. Vamos a la pausa y enseguida Juan Mariano Planels sigue aquí reflexionando sobre esta pregunta que hoy ha dominado la pantalla de Canal 5 de Televicentro aquí en Frente a Frente. La pregunta, para leerla, ¿qué tenemos que hacer para evitar que el habitante 8.000 millones en el mundo que nació hoy en Honduras muera de manera violenta como los 483 homicidios de menores que se han registrado en lo que va del año 2022? ¿Qué tenemos que hacer para que el hondureño que nace en Honduras sienta que nació en el mejor país, en un país de oportunidades y no esté huyendo de nuestra nación a temprana edad? Vamos a la pausa y volvemos.
Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Tragedia, 5 personas mueren en accidente de tránsito en Atlántida. Qué desgracia, miren ustedes. 5 personas mueren en accidente de tránsito en Atlántida. Gobierno sanciona a 3 empresas por no tener facturación y especular con precios. Y aquí en este titular se pregunta, Tu Nota, ¿qué se espera este martes en la audiencia a Juan Orlando Hernández en Nueva York? Entérese y entre ahí a Tu Nota para ver el contenido de esta noticia. Mateo Gibrín, la extorsión se está saliendo de las manos en Honduras. El presidente del COEP lamenta cómo la extorsión se está perdiendo el control sobre ella. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Los niños que nacen en este siglo deben influir en valores sin principios, en excelente educación, salud y una dieta balanceada. Los niños deben tener una buena vida de calidad en hogares responsables. En hogares hondureños debe haber principios cristianos. Tenemos un mensaje ejemplificando algunas de las cosas que se pueden hacer. Número 1, priorizar la transformación y fortalecimiento técnico, social, administrativo y financiero del Instituto Nacional Hondureño de la Familia INFA, elevándola a rango de Secretaría de Estado. 2, legislar para sancionar la paternidad y maternidad irresponsable. 3, concertar con todos los sectores una ley que, previo a un estudio detallado socioeconómico, las familias solo puedan tener los hijos que puedan mantener y que aseguren la satisfacción de sus necesidades básicas. Solo así trabajaremos para una nueva generación de hondureños que tendrán acceso y satisfacción de sus necesidades básicas: alimento, salud, educación, vivienda y vestuario. Así habrá menos niños en la calle. Y por último, crear la Policía Especial de Protección de la Niñez y Familia. Tenemos otro mensaje de nuestros televidentes, sencillamente. Número 1, control de armas, militares en las calles, policías en los barrios y colonias con más movimiento de droga, control de pulperías que venden alcohol desde temprana hora en las colonias y barrios y donde también venden drogas camufladamente. Hay tantas maneras de controlar siempre y cuando la policía y Fuerzas Armadas se pongan a desquitar ese sueldo que ganan y no solo andar custodiando a hijos y familiares de los que trabajan en el gobierno. Es urgente. Marina Cruz. Nos vamos a una pausa, ya retornamos. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banco Atlántida. Incrementa tu saldo promedio de tu cuenta de ahorro y participa por grandes premios. Estoy viendo la difusión que tiene en los periódicos del mundo el nacimiento del habitante de 8.000 millones. Pueden ver ustedes Clarín de Argentina. El mundo llega hoy a los 8.000 millones de habitantes con un pronóstico inquietante. CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, el mundo alcanza los 8.000 millones de habitantes, de los cuales 662 millones viven en América Latina y el Caribe. El Financiero, día de los 8.000 millones, población mundial alcanza nueva cifra récord. El Mundo de España, la población mundial supera los 8.000 millones de personas. Y así ven ustedes cómo este titular domina en los buscadores. Este es Google, pero así está en todos los buscadores. Don Juan Mariano Planels, director de Save the Children Honduras. Si el gobierno quiere dejar huella, pues el Ejecutivo tiene que acelerar el paso, porque ya el próximo año ya vamos a comenzar a hablar de política, de precandidatos, ya las prioridades van a ir cambiando. Si el gobierno quiere dejar huellas, hay muchas cosas y demandas de los hondureños, pero esto es básico, esto es importante. Estamos hablando del presente y del futuro del Estado.
Y un Estado sin población o con población disminuida, sin oportunidades, sin estudio, que huye, deja de ser Estado. Hay 3, 4 elementos del Estado y uno de esos elementos es la población. Por eso hay que cuidar a esta población presente y futura. Así es. Renato, lo que decía Wilmer sobre el Congreso de la ingeniera Marisela, teníamos años de no tener esa oportunidad de poder sentarnos con el Congreso y poder llegar al nivel en este momento que estamos. Nosotros queremos insistir en que estamos pendientes de que la Comisión del Congreso nos siga llamando para poder tener un mayor acercamiento y una mayor colaboración entre todas las instituciones. Volvemos a insistir de nuevo, el gobierno debe de darle prioridad a ese 40% de la población en Honduras. Si no es así, en educación, en salud, como lo han dicho, las personas que nos escribieron sus mensajes, esa necesidad es tremendamente, comparativamente, que debe ser fundamental para el país. El gobierno, el poder ejecutivo, el poder legislativo, especialmente, estamos nosotros abiertos en COIPRODEN, en las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones del sistema de Naciones Unidas, estamos todas unidas para esto. Pero necesitamos que el gobierno abra las puertas mucho más y nos coordinemos mucho más. Esa Secretaría de Niñez y Familia es necesaria para esto y es necesaria que todos nos unamos, como la campaña que ustedes tienen, sí, que debemos de unirnos todos frente a esta situación de la pobreza, de la falta de educación, de que las niñas y los niños sigan asistiendo a sus centros de educación, que mejoremos todo el sistema de salud en el país para la niñez y que podamos unirnos todas estas organizaciones y estas estructuras y poder tener también mayores recursos destinados al esfuerzo para disminuir la pobreza y aumentar más la alianza entre las familias. La unidad familiar es fundamental para que no sigan ocurriendo esta problemática que tenemos en el país, que es tremenda, es una problemática que no debe de existir, que debemos todos luchar, todas las personas debemos de luchar por esta situación. Muchas gracias, don Mariano Planel. Regreso con el comentario final del director ejecutivo de COIPRODEN, Wilmer Vázquez. Bueno, son las 8:57 minutos de la mañana. Wilmer con el comentario final sobre esta importante temática que espero llegue a los sectores que tienen el control político para comenzar a materializar muchas de las demandas que estos dos activistas de derechos en favor de los niños han planteado hoy en el programa. Hay mucha gente que nos llamó y participó. Wilmer. Bueno, primero, Renato, la red COIPRODEN está integrada por 26 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales. También formamos parte del Movimiento Mundial por la Infancia, capítulo Honduras, que son 8 organizaciones internacionales con presencia en el país que estamos poniendo a disposición de la nueva administración de gobierno nuestra experiencia, nuestras capacidades, nuestros recursos financieros, nuestros recursos logísticos y técnicos para poder dar seguimiento a estos compromisos internacionales y además contribuir al logro del Plan Bicentenario de Gobierno, que ha sido circunscrito en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de compromisos internacionales. Por otro lado, aprovechar finalmente para decirle a la Presidenta de la República nuevamente que es urgente la instalación del Consejo Nacional de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia, urgente la aprobación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia. Presidenta, confíe en el trabajo que como sociedad civil realizamos para la construcción de esta política de niñez y adolescencia.
Si nosotros nos dedicamos a revisarla, nos vamos a llevar 4 años más revisando esta política y la niñez y adolescencia no puede seguir esperando. Es urgente que pueda enviar al Congreso Nacional el tercer protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño para que sea ratificado por este Congreso. Y también quiero aprovechar, Renato, es urgente la eliminación del programa Guardianes de la Patria, que está en manos de las Fuerzas Armadas de Honduras, y recordarles que en la página 59 del Plan Bicentenario aparece también como otro de los compromisos de esta nueva administración. Bueno, muchas gracias, Wilmer, y a Mariano, Gracias. y a todos ustedes que han estado hoy pendientes del programa. Buenos días. A continuación, la mañana del 5.